Venezuela. A lo largo y ancho de su historia, se han visto y han sucedido innumerables cantidades de anécdotas que van desde cambios radicales hasta épocas oscuras, pasando por lo magnífico a lo inaudito. Todo esto es natural en un país, pero lo curioso del caso es que cada uno tiene una esencia propia, esencia que muchas personas no son capaces de apreciar debido a las grandes similitudes que presentan sus países con los de otros. Pero eso ya es cuestión de opinión de cada quien. La cultura venezolana, al igual que otras de Latinoamérica y el mundo, es muy extensa y rica en todos sus rincones habidos y por haber. Es una mezcla entre otras etnias más. Básicamente es una mezcla entre tres culturas distintas, la europea, la indígena y la africana. Como resultado, la etnografía venezolana es muy rica en lo que a herencia se refiere. Todo esto se debe como resultado del periodo colonial en la que se mezclaron indígenas, españoles y africanos. Como resultado, las ascendencias son variadas, habiendo mulatos, mestizos, europeos, que van desde italianos a portugueses y alemanes, entre otros más. Inclusive, hay una comunidad asiática, austriacos y también afrodescendientes, etc. En la actualidad, la comunidad indígena representa el 1% de la población del país. No obstante, la población indígena ya habitaba Venezuela desde hace más de 10 milenios, siendo además el primer encuentro de los colonos europeos con la población indígena en 1498. Lamentablemente, como ocurrió con otros territorios colonizados por los europeos, en Venezuela la población indígena se vio oprimida y esclavizada y obligada a trabajar para extraer los recursos de las zonas ricas en minerales. Sin embargo, en 1560 hasta 1570, los europeos se ven enfrascados en intensas batallas contra los indígenas, los cuales ya no estaban dispuestos a seguir siendo oprimidos y esclavizados. La Constitución venezolana establece la libertad de culto, siendo aproximadamente la católica la más densa del país, siguiendo por los testigos de Jehová y teniendo otras como lo son la santería y hasta una comunidad judía. Por otro lado, el resto de la población restante es atea o sigue otro tipo de religión. La pintura y la escultura son también otro tema importante en la cultura venezolana. No es para menos. Muchas esculturas y pinturas decimoníacas muy a menudo son presentadas como representaciones de momentos clave en la historia, no solo en Venezuela, sino también de América y a veces el mundo. Hechos heroicos y alegorías de la nación son solo algunos ejemplos. Quienes sin duda destacaron mejor en estas fases fueron Juan Lovera, quien fue el artífice de una gran obra de la historia de Venezuela y América, la firma del Acta de Independencia. También está Arturo Michela, creador de la famosa pintura Miranda en la Carraca. Y Cristóbal Rojas, un gran exponente de la pintura romanticista que se apartó de los temas generalizados. Y en la escultura destacaron bastantes personalidades como Alejandro Colina, Gertrudis Goldrich, a la que también se le conocía cariñosamente como Gego, y Francisco Narváez, entre muchos otros que me falta por mencionar. Oh sí, llegamos a la parte que sin duda es mi favorita, la gastronomía venezolana. La gastronomía venezolana tiene una vasta riqueza en cuanto a variedad se refiere. Es sin duda magnífica en toda su excelencia. Las arepas, las cachapas, las hallacas, el pabellón, los tequeños y el exquisito pan de jamón. Sin duda, una magnífica gastronomía digna de un gran país. Sin duda alguna, en el apartado musical, la nación venezolana no se queda atrás. La música venezolana se caracteriza por mezclar elementos españoles y africanos, siendo además el más representado del país el joropo, el cual utiliza instrumentos como el arpa, el cuatro y las maracas. Venezuela es representada musicalmente casi en su totalidad por la música llanera, pero eso no quiere decir que Venezuela no tenga musicalmente otros gustos culturales distintos. Gracias a la influencia de otros países en Venezuela también se escuchan otros géneros, como lo son el hip hop, dance, techno, rock y el pop. Además de eso, Venezuela ha tenido grandes personalidades de la música como lo fueron Ricardo Aguirre o Simón Díaz, al que se le conocía cariñosamente como el tío Simón. Además de la música folclórica, en el ámbito de la música popular, Venezuela también tiene destacados grupos musicales, como lo son Desorden Público, Los Amigos Invisibles
y la vida de Bonn. Además, en cuanto a la música clásica, las orquestas y coros que hay en el país son sencillamente fenomenales. Pasamos ahora a la parte en la que, en mi opinión, es una de las mejores, la literatura. La literatura venezolana se remonta a la literatura oral indígena. Muy al contrario de la literatura escrita, que tuvo sus raíces en la época colonial, durante aquellas épocas la literatura, aunque rica, no era tan experimentada y tenía varias ramas. No fue hasta después de la independencia que Venezuela empezó a evolucionar rápidamente, en especial en la época de Guzmán Blanco, siendo además el siglo XX quien vio el desarrollo y el trabajo de grandes escritores, ensayistas, novelistas y poetas como lo fueron Rómulo Gallegos, Andrés Elo, Teresa de la Parra y muchos otros más que me faltan por mencionar. Venezuela no se queda atrás en el ámbito de la tecnología y la ciencia, o al menos no del todo. Si bien no es tan desarrollado en este ámbito como países como Estados Unidos o Japón, lo cierto es que sí ha tenido ciertos avances científicos dignos de destacar. Por ejemplo, la primera vacuna contra la lepra fue desarrollada por Jacinto Combit, y en el ámbito de la tecnología, Humberto Fernández Morán contribuyó enormemente al desarrollo del microscopio electrónico y del bisturí de diamante, siendo este último de su propia inventiva. Otros grandes científicos que también fueron destacados fueron Adolfo Ernest, el botánico Tobias Leisler y Marcel Rauch, por solo mencionar algunos de muchos más que han atribuido bastante a la ciencia y a la tecnología venezolana. Béisbol, fútbol y el baloncesto son solo algunos de los muchos deportes practicados hoy día en el país. Otros de los deportes que también son muy populares en Venezuela son las artes marciales. Venezuela no se queda fuera de la fiesta en este ámbito, siendo el combate de sumisión caribe y el garrote tucuyano de origen venezolano. Además de también practicarse otros deportes que son de otros países como lo son el taekwondo, el boxeo, la esgrima, siendo estos últimos deportes olímpicos. Venezuela, en conclusión, tiene una cultura bastante extensa y variada, que goza de características muy siniguales y significativas, que la hacen una de las más llamativas del mundo. Si bien en la actualidad el país y la cultura venezolana atraviesan una difícil etapa, hay que tener en cuenta que ningún país no ha tenido la dicha de no pasar por ningún momento difícil. Por el contrario, muchos países que hoy en día son potencias o gozan de una buena reputación, lo son por los errores del pasado. Errores que han aprendido a superar y por ende llegar a evolucionar a lo que son. Recuerden eso, porque el día de mañana, sin darse cuenta, todo puede llegar a ser muy distinto.